Chubut luego de Bussi. Cuesta trabajo encontrar una gestión exitosa de principio a fin en estos 3 años y medio de Martín Bussi al frente del gobierno de Chubut. ¿Acaso las iniciativas Casa Abierta, Pueblo por Pueblo o Invertir Igualdad podrían constituir un avance en la relación Estado-vecino, pero terminaron enlodadas como una campaña electoral de Bussi, desperdiciando la oportunidad de cambiar el paradigma del gobernador Papá Noel que llega a todos los pueblos a regalar obras o fondos? Sin amores ni odios, es decir, despersonalizando la cuestión, conviene repasar el estado del Estado tras el paso del hermano del medio. Un gobierno que nació como la continuidad del modelo Chubut de Das Neves y que a la semana se vistió de kirchnerista, se encontró como ajeno, incluso dentro de los propios. Para muchos, el paso de ballet que transformó a Bussi de dasneviano a kirchneriano reflejó un peligroso vacío ideológico que con el tiempo fue puesto en palabras por uno de los ministros de Cristina como Norberto Yaguar. El gobierno de Bussi no aplica en Chubut las políticas que a nivel nacional implementa el Proyecto Nacional y Popular. Bussi no tiene nada que ver con el kirchnerismo, repetía en cuanta oportunidad tenía el ahora ex agroministro. El Bussi de los primeros años, es cierto, no es el mismo que el del 2015. Buscando siempre la aprobación del gobierno de Cristina Fernández, el Martín recién llegado metió de lleno la cabeza en la expropiación de Repsol y recibió a cambio un mínimo, por no decir nulo, porcentaje de participación en las acciones de la nacionalizada YPF. Y tal fue el destrato en ese caso que el socio mayoritario hasta compró un campo en Chubut para sacar arenas silicias y Bussi prácticamente se enteró por los medios. Ese mismo Bussi, tal vez esperanzado en obtener la misma ayuda que CFK exhibió ante gobiernos del NOA, se metió en un conflicto privado, al pesca, y quedó huérfano y con un problema que 2 años después aún no sabe cómo resolver. El mismo Bussi, que compartía metros cuadrados en casa de gobierno con su vice, Gustavo McCarthy, con quien, sostenía en el inicio, tenía una especie de doble comando de la provincia, debió enfrentar luego las denuncias que su compañero de fórmula lanzó hasta en los medios nacionales, acusándolo de dudosos pagos millonarios a los mediadores en la gestión de colocación de las letras por las que se endeudó en miles de millones de pesos a Chubut. Es cierto, ese Bussi cambió tanto que ahora, a pesar de aquella denuncia, lo impulsó a McCarthy como candidato a intendente de Trelew en su boleta. A partir de este punto, la crónica para algunos puede sonar pesimista, para otros, en cambio, realista. Despojado de cualquier pertenencia política o ideológica, si es que se puede, el análisis de la situación provincial arroja un saldo negativo para Bussi. En inseguridad, si bien la raíz de esta problemática está atravesada por factores nacionales e incluso internacionales, hay un microclima generado en Chubut que poco aporta a la solución de este inconveniente. La falta de discusión sobre la presencia cada vez mayor del narcotráfico en la provincia flaco favor le hace a la seguridad. Y pareciese que este tema no está en la agenda del mandatario. El gobierno de Bussi intentó la democratización de la fuerza con el Consejo Policial, pero quedó trunco por la falta de legitimidad de las autoridades señalada por los mismos subalternos. Y para reforzar la idea, llegó Martínez Conti. En el medio, la implementación de las cuadrículas con la misma cantidad de efectivos y pocos vehículos funcionando, y el número crece por la falta de fondos para arreglarlos, generó, como con cada iniciativa, una buena prensa pero un mal resultado. Los hechos delictivos se siguen registrando en las grandes ciudades y la delincuencia ahora amplió el negocio y localidades tradicionalmente tranquilas como Gaiman o Esquel hoy también son blanco del mundo del AMPA. En la justicia, si la policía, el ayudante de la justicia, está mal, lo que ocurre con este poder no es menos grave. Sin presupuesto, ya que el 2015 tiene uno reconducido generado en el 2014, con el déficit inflacionario que eso supone, el Poder Judicial reclama permanentemente y de manera infructuosa fondos para mejorar el funcionamiento. Recientemente en Radio Pop Trelew,
el procurador general, el jefe de los fiscales, Jorge Miquel Arena, admitió que en lo que va del año, el Ejecutivo nunca mandó el 1.300.000 pesos que mensualmente necesitan para cubrir los gastos mínimos. De este modo, arrastran un pasivo de más de 2 millones de pesos que incluye pago de alquileres, de inmuebles, proveedores, etcétera, que con cada mes se agiganta más. Hemos recibido cartas, documentos de dueños de edificios que alquilamos pidiendo que paguemos o nos desalojarán. Ni hablar si discutimos la necesidad de incorporar nuevos profesionales. Es imposible contratar a un perito contable, a un psicólogo, etcétera, porque desde hace años que no estamos en condiciones de pagar un sueldo más, se sinceró el funcionario judicial. El aumento del desempleo en el Valle Chubutense va a contramano de lo que el mundo kirchnerista quiere mostrar. La falta de trabajo trepa al 8% en el conglomerado Trelew-Puerto Madryn, y las pocas empresas que resisten en memoria de otrora el parque industrial más austral del país, el del pueblo de Luis, sufren la falta de políticas sectoriales nacionales y de un Estado provincial ausente en la defensa de este motor económico. Por si fuese poco, la pesca y la industria lanera, entre otras actividades, también están golpeadas y casi a diario ocupan centimetraje en los diarios locales, reconociendo que o cierran o solo resisten lo más que puedan. Lanera Austral, por ejemplo. La crisis en los servicios públicos en Comodoro Rivadavia debería pesarle el doble a un Bussi que antes de ser gobernador fue 4 años intendente de esa ciudad y que en ninguno de los dos cargos supo evitar los cortes de luz, de agua o la falta de gas para enormes barriadas que hoy se muestran solo como asentamientos. En resumen, falta de previsión, de planificación, podría uno suponer. El desempleo en la ciudad más productiva de Chubut y la Argentina tampoco está ausente. A pesar de renovar contratos petroleros, hay compañías que están bajando equipos completos que, en buen romance, significa cientos de trabajadores que se quedan en su casa con menores ingresos o directamente sin trabajo. En Puerto Madryn, una nueva crisis, ajena esta vez a la pesca, pone en un escenario complicado a Aluar, tal vez la razón de vivir de la ciudad del Golfo, que amenaza con despidos en las próximas horas. La obra pública, motor de la UOCRA y por añadidura de la actividad comercial inmediata de cada pueblo, prácticamente frenada o ralentizada, vaya a saber uno por qué razón, es otro reflejo de la errática gestión de un Bussi que al parecer aún no logra responder la pregunta que él mismo se hizo cuando era ministro de la producción de Mario Das Neves. ¿De qué va a vivir mi pueblo? Para muchos, aún eso es una incógnita. Con millonarios préstamos en dólares que comprometen en el plano inmediato a la provincia, el próximo gobernador asume el 11 de diciembre y al mes ya tiene millonarios vencimientos que cubrir. Se anunciaron 10 centros de encuentro y los hospitales de alta complejidad para Comodoro Rivadavia y Trelew. De esta docena de obras no se terminó ni una sola. Y en algunos casos ni siquiera comenzó. Y esta lentitud oficial se extiende al resto de las obras públicas que en las grandes ciudades se ven paralizadas, cuando no abandonadas, por las empresas que las llevaban adelante. La avenida Eva Perón o la doble trocha Trelew-Gaiman son un ejemplo de ello. En minería, Bussi se adelantó tanto que quedó en offside cuando pasó de prometer un cheque a cada chubutense a, obligado por la presión popular, decir que la minería no estaba en agenda. Mientras negaba que el tema era promovido por su gobierno, uno de sus asesores viajaba a San Juan, al corazón de un proyecto minero, para ver cómo funcionaba la minería por túneles. Y a ese funcionario, hablamos de Miguel Castro, quien acumula muchos exministro, etc., en otros viajes se le sumaron varios diputados provinciales del Frente para la Victoria. Pero claro, la minería no estaba en agenda. Y tanto no estaba que en la legislatura sus legisladores durmieron por casi 6 meses la iniciativa popular 75/14, presentada por los no mineros, que prohibía la actividad minera con utilización de químicos contaminantes. Y un día se dieron cuenta que la Constitución le imponía un límite para tratar esa herramienta de democracia semidirecta. Y así salió la 75/14,
pero otra era la letra y otro el espíritu. Vulnerando la propia Constitución y burlándose de 13.007 ciudadanos de este Chubut, en vez de prohibir, habilitaron la minería. No sin escándalo, claro. Uno que hasta incluyó mensajes de texto donde empresarios mineros le sugerían a diputados qué cambios hacer, cambios que, por cierto, fueron incluidos. Hoy, este tema que tanto dolores de cabeza le genera a Martín Bussi y que tanto esfuerzo hace por ocultar por el momento electoral, fue puesto en discusión nuevamente nada menos que por Carlos Zanini, compañero de fórmula de Scioli, el candidato de Cristina Fernández. Y todo esto en una provincia donde el propio ministro de Ambiente, José María Musmesi, reconoció que si hoy se explotara la minería, la provincia no está en condiciones de controlar. En materia de salud, la cartera sanitaria se fagocitó a 4 ministros en menos de 3 años, y a juzgar por los resultados, pareciera que ninguno de ellos logró transformaciones profundas que reviertan problemas estructurales que tiene la salud pública en Chubut. La falta de profesionales, de camas en hospitales, de insumos en farmacias hospitalarias o en quirófanos, o reactivos para hacer hemogramas, se hacen 700 por semana solo en el Hospital Zonal de Trelew, son moneda corriente frente a un gobierno provincial que insiste en negar que la cosa está mal y un corchuelo blasco que usa el Twitter como bitácora para contar en el éter su agenda semanal. A estas carencias hay que agregar el deterioro en el funcionamiento de los centros periféricos que en muchos casos debieron reducir las horas de atención porque los facultativos deben reforzar la presencia en los nosocomios. Mientras en el gobierno se echan culpas unos a otros, el vecino sin cobertura médica teme caer en un hospital que, si funciona, en muchas ocasiones lo hace por la voluntad de los obreros de la salud pública más que por una planificación gubernamental. Procesados. La nómina es larga, tanto como la variedad de los delitos que se le imputa a cada funcionario de la gestión Bussi, incluso a él. El caso Alpesca dejó, y eso que aún no termina, una estela de procesados en varias causas que incluyen desde el propio mandatario provincial, pasando por la ministra Gabriela Dufour, hasta los integrantes del denominado Comité de Crisis de Alpesca, Albornoz, Noboa y Laborde. Pero no solo de pescado vive el hombre, y es por eso que también hay denuncias contra otros funcionarios. A Carlos Eliseche, ex jefe de gabinete y actual director del Banco del Chubut, se lo puso en la mira por el supuesto pago 2 veces de un mismo trabajo a una empresa donde trabaja un familiar. A Carlos Sonsanigro, el ministro de Turismo, se lo está investigando por supuestamente beneficiar con 7 millones de pesos que el Estado provincial bajó a una fundación que él integra. Tanto Eliseche como Nigro integran la fórmula intendente-vice para Puerto Madryn por el Frente para la Victoria Busista. Para finalizar este primer repaso por el estado del Estado chubutense tras la gestión de Bussi, porque habrán otras entregas para este boletín, se hace necesario recordar que al margen de la batería de gacetillas que Daniel Taito lanza a diario a través de los medios de comunicación que pautan con el gobierno, llega un momento en que las palabras huelgan y, apoyados en la situación actual, uno concluye que la única verdad es la realidad.